Ahora Natasa sabía exactamente qué sentimiento podría llamarse el más terrible del mundo, aquel para el cual no existe antídoto y que envenena toda la existencia, te hace olvidar que puedes sonreír, viene en sueños con pesadillas y tormentos atormentado por esa enfermedad. Que, bajo la influencia del poder de su amado marido, la mató lentamente, todavía no físicamente como Alyosha, pero sí moralmente, pero no fue un tormento menos doloroso. Ah, y si fuera por ella, habría hecho todo lo posible para que él se recuperara, estaba dispuesta a darlo todo por su marido, sacrificarlo todo era lo último que quedaba. De ello dependía la esperanza y la rapidez con la que los detectives harían su trabajo. Ahora el día soleado propiciaba un agradable pasatiempo. Natasa bajó las escaleras y se detuvo un momento, agarrándose de la barandilla con la mano como si quisiera echar un vistazo. Ahora respira hondo, relájate, mira los pájaros volar. Ojalá pudiera, pero no pude. Natasa se paró en el patio del hospital y apenas logró contener las lágrimas. No fue fácil admitir el hecho joven y triste, así que si el sol se pone así, ella continuará. Va a quedar viuda. Este pensamiento pasaba por su cabeza desde la mañana hasta la noche, no la dejaba dormir en paz, la atormentaba y aterrorizaba, oprimía su corazón y la obligaba a despertarse en medio de la noche. La noche sudando frío de horror, escuchando sonar el teléfono, el marido de la mujer, un apuesto atleta llamado Alexei, en estas paredes de ladrillo, primero me trajeron aquí, al parecer, como para un examen. Remilgado. Incluso entró en urgencias del hospital con sus propios pies, que ya es un hombre mayor, y una silla de ruedas destartalada, que una enfermera anciana tenía a mano, y Natasa asintió con la cabeza. Para que destruya a un joven generalmente sano, la idea es, como saben, material, así que solo espere los resultados del examen, tal vez se incluyan en ese raro porcentaje de casos en los que todo, como dicen, simplemente parecía y no hay necesidad de crear pánico de antemano, y sin embargo la ansiedad no la abandonó, incluso el apartamento le parecía vacío, frío y lúgubre sin su marido. Natasa no podía encontrar un lugar para ella y a veces no sabía qué hacer. Hacer con sus manos, era completamente diferente de cuánto tiempo recordaba a su familia. La vida siempre fue lavar algo, raspar, limpiar, cortar, cocinar y privar de palabras, no me quedé quieto, y ahora mis brazos se sienten como de plomo, ni siquiera puedo evitar quemar flores en los alféizares de las ventanas. Pero esta no es la única necesidad de un rublo grande y cómodo de 3 rublos, y no estaría de más limpiar y caminar por las habitaciones con una aspiradora y ya es necesario lavar las ventanas, de lo contrario se caerá polvo con lo habitual. Con la mirada de la dueña, Natasa caminó cada metro de su apartamento y comprendió sin Alyosha que aquí todo era extraño para ella, no todo era suyo. Natalia y Alexei se conocieron por casualidad en la discoteca. Los dos no siempre fueron fiesteros y por eso terminaron en la pista de baile, se podría decir, por casualidad. Alyosha esa noche solo quería relajarse después de una ruptura difícil con una chica. Ella lo llamó perdedor y se fue después de decir que no tenía la capacidad financiera para pagarle una pulsera con piedras. Como regalo de Año Nuevo, un joven trabajaba en el campo de té porque tal negativa se consideraba codicia. La adorable criatura dijo que su madre y su padre no le estaban cultivando fruta y se fue. Lo hermoso está lejos, sin embargo, Alexei no se molestó y decidió que como esta vez no funcionó, definitivamente funcionará la próxima vez, solo espera y todo saldrá bien de alguna manera. El joven tenía una mente analítica. Y estaba acostumbrado a analizar. Considerándolo todo, mirando hacia el futuro, es seguro decir que tenía toda la razón. El destino aún no le había presentado la principal sorpresa de su vida y había preparado un maravilloso regalo para Asa. Para Natasa, participar en la fiesta fue la primera vez. Ella nunca experimentó un dudoso deseo por tal diversión, era una niña dulce y hogareña, de esas de las que se suele decir que tienen buenos modales. Natasa creció en un ambiente de amor y aceptación universal. Luego de graduarse de la escuela, la niña ingresó al prestigiosa Facultad de Economía, aunque a veces tuvo tiempo de trabajar como voluntaria en un refugio para gatos y escalar. Un sueño para cualquier chico y un logro para cualquier padre. En una discoteca del club Natasa casi fue tomada en brazos por sus amigos. Eran mordiscos y alegres, tenían un aspecto considerable.
pasar la noche y se la llevaron solo como compañía. Natasa aceptó con interés seguir a las chicas porque, para ella, la discoteca era algo romántico e inaccesible. Tan pronto como las chicas tuvieron tiempo de sentarse a la mesa, el primer caballero se acercó inmediatamente a ellas y quiso invitarlas a un baile lento. Ella habría estado de acuerdo con Natasa. Tal vez, pero a ella no le agradaba el chico, o estaba borracho o de alguna manera no era muy adecuado, pero se veía repulsivo. Insistió en que Nava fuera la compañera de Natasa y ella no habría escapado de los problemas si eso fuera así. El momento a espaldas del luchador no creció. Alexei de hecho intercambió opiniones entre hombres. Nunca fue necesario viendo qué tipo de chica le gustaba. Hay alguien para defender a un chico desconocido. Simplemente desapareció en el aire como si no estuviera allí cortésmente y advertirnos del mal. Si de repente hizo algo malo entonces lo alcanzo, si quieres. La sonrisa abierta del chico propició el diálogo y los amigos de Natasa inmediatamente comenzaron a hacer ruido, invitándolo a su mesa. La propia Natasa primero fue Arabella, un chico desconocido que actuaba como un verdadero caballero, era para ella. En este evento, rara vez visitaba a la gente en general y en estas fiestas, más aún, pero el sol ya había escuchado mucho sobre personas bajo los efectos del alcohol o incluso algo más fuerte. Los jóvenes podían ser muy desenfrenados, pero le aseguró a su desconocido asistente. Y también invitó a Natasa a sentarse con ellos. Ni siquiera me sorprendió que eligiera un lugar cerca de ella. De hecho, su relación podría haber terminado ahí porque ninguno sabía pedirse un número de teléfono. Alexei cree que las chicas no publican sus números así. A la primera persona que conoció y Natasa pensó entonces que la niña misma no podía tomar la iniciativa en un asunto tan delicado cuando Natasa ya había dicho que hoy ya no podía estar con las niñas porque necesitaba irse a casa y no irse. La mamá y el preocupado papá Alexei finalmente sintieron que tenía los pies en tierra firme, así que supo qué hacer y, por supuesto, se ofreció a acompañar a la niña a casa para que estuviera más segura. Natalia accedió felizmente a conseguir esa escolta. Es solo un sueño hecho realidad. Alexei se veía exactamente como en una foto, alto, delgado, con cabello castaño ligeramente rizado y ojos azul claro, se destacaba de la mayoría de los chicos del club. Tiene que irse. Natasa llamó a un taxi a través de la aplicación e inmediatamente desvió sus tímidos intentos de pagarlo ella misma. Soy un hombre, además, no gano una cantidad decente de dinero. ¿Puedes negarme el placer de llevarme una chica a casa? No será nada difícil, siendo honesto. Además, te lo confesaré en este momento de repentino coraje. De esa manera sabré exactamente dónde estás. Para ver si pasaba algo y Natasa cedió. Le gustó la franqueza del chico mientras esperaban el auto. Mientras conducían hacia su destino, hablaron sin parar. Y a Natalia también le gustó eso. Había pocas personas con las que me sentí tan cómoda y tranquila como con Alexei esa noche. Por supuesto, en un ambiente familiar, el chico no es rival y finalmente le pedí a Natasa un número de teléfono, que ella realmente quería darle. Entonces todo resultó ser placer y alegría mutuos. Natasa y Alexei se volvieron a encontrar. A la mañana siguiente, era sábado, el chico inmediatamente le confesó a la chica que quería pasar todo el tiempo con ella porque se hundía en su alma. Los jóvenes compraron helado y salieron a caminar por el parque donde nadaban cisnes blancos en la superficie espejada del lago y se escuchaban voces de niños. Natasa y Alexei hablaban mucho ese día. Primero que nada, les interesaba conocer el sol del otro. Natasa habló de su familia, madre y padre que adoran a su única y fallecida hija, 2 abuelas y un abuelo que vivió hasta este momento. Sobre ella, respectivamente, la adoración de todos y las grandes esperanzas puestas. Salir de fiesta hasta la mañana y chicos, estudiar bailes de salón desde primer grado, un círculo social decente y pasatiempos controlados por sus padres. Natasa enfatizó a sus padres, ella no se ofende, tiene una vida bastante feliz y variada, y no veo nada malo en ser controlado por ella. Después de todo hoy en día ya no sabes criar correctamente a tus hijos para protegerlos del peligro y dejar que llenen sus propios conos, hablas como un adulto. Alexei se calló y Natalia se echó a reír. ¿Qué piensas? ¿Soy un niño o algo así?
Que el pequeño sonrió cariñosamente al ver la brisa mover el cabello de la frente de Natasa, un mechón travieso se había salido de su cabello y ahora ondeaba con el viento. La niña reprimió las ganas de alisarse el cabello y miró con curiosidad a su compañera. Por nada del mundo te llamaría niño, simplemente respondió con seriedad. Hay pocas personas en el mundo que valoran la contribución de los padres hacia nosotros, lo entiendo, no me comuniqué con nuestros colegas, todos están descontentos con algo, condenan a los padres, se enojan con ellos. Yo no podría hacer eso, definitivamente no podría. Si tan solo Natasa se hubiera enterado de que Alexei era huérfano y sus padres lo criaron en un orfanato, ni siquiera lo recordaba, lo encontraron en la puerta del departamento de niños de un hospital local, incluso las compasivas enfermeras lo atendieron. El nombre en honor al conductor de la ambulancia que trajo al paciente y fue el primero en ver un bulto con un bebé en el suelo de cemento. La infancia de un residente del orfanato no se puede llamar fácil y alegre. Por supuesto, hubo momentos que quedaron en la memoria como buenos, por ejemplo, cuando uno de los profesores, los chicos, al menos pudieron probar lo real. Vida doméstica o, por ejemplo, pestilencia colectiva a expensas de los patrocinadores, cada pequeño estudiante guardaba estos episodios en la memoria como el tesoro más preciado, como otros abuelos. Aliosa siempre soñó que un día se abriría la puerta y vendría una hermosa joven. Entra y extiende hacia él tus delgadas y graciosas manos, ven aquí, hijo. Hace mucho que te busco. Es tan bueno que finalmente te encontré. Te amo mucho, pero pasaron los años y tuve que admitir la amarga verdad, nadie lo busca y por eso nunca lo encontrará. Lo abandonaron a propósito. Específicamente de manera consciente y significativa, para que no haya necesidad de entregarse a sueños y esperanzas estúpidas, nadie lo encontrará todavía, y porque no se ha conservado ni un solo documento sobre su origen, de hecho, era una rareza, por regla general, los chicos tenían al menos algo que indicaba la historia de su aparición en el mundo. Y alguien incluso tenía un certificado de nacimiento real, y aquí no había nada, ni una sola pista, se puede decir de dónde vino Aliosa Nekrasov, sin embargo, él no lo sabía. Su nombre o apellido al nacer, entonces bien podría ser una especie de Vasily Paria o incluso Daniel, el chico vivió para conocer a su propia madre y tener una familia amorosa y completa, sin embargo, el niño tenía talento y éxito incluso en la escuela primaria a la que asistían los hijos de su abuelo. Los maestros notaron esto con Aliosa, trabajaron mucho más diligentemente que con muchos de los suyos, fue más interesante y productivo para sus compañeros. El niño era especialmente bueno en las ciencias exactas y naturales. Y además, no solo leía el contenido de la biblioteca de su abuelo, sino que también lo clasificaba literalmente entre comillas. Por eso, los educadores y profesores empezaron a traerle libros de casa. En el 9º año, Aliosa ya había decidido la especialidad a la que le gustaría matricularse. Centrarse en algo más terrenal y simple, pero Aliosa sabía que podía y creía en sí mismo, no pasó mucho tiempo antes de que pudiera demostrar su valía ante los demás. É possível que ele estivesse vigiando pelas costas do cara, que não ten afeito hizo Socino, mas aproveitando o benefício para órfãos, mas a consciência de Alexei estava tranquila. Ele passou em todas as provas do Comeco ao fim e recebeu a nota mais alta para cada uno. Entonces su resultado fue un ejemplo para todos los demás muchachos que perdieron dentro de los muros oficiales, el muchacho aprendió a creer en sí mismo. Bueno, él sabía que no había nadie que lo ayudara en la vida, y cuando llegó a hacer su camino solo, desde el primer año de universidad empezó a ganar un poco de dinero extra, luego hacía una cosa, luego otra, en el tercer año ya estaba para conseguir sus servicios en proyectos más serios, cuando se graduó de la escuela y recibió un diploma, y recibió media docena de ofertas de buenas empresas, todos querían tener un desarrollador prometedor en su equipo. Así que Alexei volvió a tener suerte, como un huérfano, tenía derecho a un apartamento del Estado, generalmente sin más preámbulos Lukava, estas casas fueron asignadas en los llamados barrios sociales, es decir, aquellos donde la infraestructura por alguna razón no era de interés para los compradores con dinero. Pero Aliosa tuvo suerte, no consiguió sus propios metros cuadrados. En algún lugar y casi en el centro de la ciudad, en general, como dicen,
Vive, sí, regocíjate de que Alexei realmente hizo las relaciones cotidianas con las chicas para el joven que desarrollaron, quería romance, la ternura de los sueños conjuntos y la simple felicidad humana. Los representantes modernos del sexo débil sorprendieron al chico con pragmatismo, con crueldad y prudencia en sus ojos. El signo del dólar literalmente comenzó a bailar cuando dijo qué tipo de trabajo se ganaba para ganarse la vida o extorsionaba abiertamente como último. Amiga, ella sabía que Asa tenía dinero, simplemente no pensó que fuera necesario gastarlo en tonterías y lo ahorró. Entre todas estas chicas prudentes, Natasha le parecía un oasis de ternura y tranquilidad en una cita, la satisfizo con helado en el parque sin quejarse y no exigió llevarla a un restaurante prestigioso. Las peticiones debidas tampoco eran extraordinarias, pensó que con esta chica eran fáciles para Polad y no se equivocaba. Aún así, aprendió a comprender a la gente. Natasha aceptó felizmente la oferta de Alexei de reunirse, él era atractivo para ella no solo en apariencia, sino también en apariencia. Carácter por su esencia, 6 meses después simplemente no podía imaginar cómo vivía sin él, Alioska se convirtió en todo para ella. Era al mismo tiempo un asistente en sus estudios y un amigo fiel y un hombre querido e interlocutor y consejero de todos. Natasha la amaba. Alioska estaba muy apenada y sintió que él también la amaba. Pronto el joven conoció a los padres de Natalia, estaba muy preocupado antes del día de este conocido, digan lo que digan, sabía cómo comunicarse con sus compañeros. Pero con personas de mediana edad no muy bien, pero todo salió bien, el padre de Natasha sacudió la cabeza con aprobación. La palma ancha y fuerte de Alexei y mi madre apreció mucho el hecho de que este invitado no llegara a la mesa con las manos vacías. Unos meses después de conocerse, Alexei llamó a Natasha para casarse y recibió su alegre consentimiento. La boda fue divertida y hermosa. Natasha era la novia más bella del mundo y Alexei era especialmente elegante. Con su traje de fiesta y una flor en el ojal, podría fácilmente decorar la portada de alguna revista de moda. Los jóvenes empezaron a vivir en el mismo apartamento que una vez recibió Alexei. Finalmente compraron un auto. Volaron varias veces al extranjero de vacaciones y, por supuesto, empezaron a hacer planes para ampliar su familia, mientras Natasha estudiaba. Ambos consideraron necesario posponer tal evento, pero se acercaba el final de sus estudios y, por lo tanto, Aliosa soñaba con cómo tendrían hijos. Al principio le gustaría que un hijo fuera el asistente de su padre y el protector de su madre y luego una hija, la alegría de su madre y el orgullo de su padre. Además, el joven, que creció en un orfanato y experimentó todos los placeres de la soledad total, quería tener al menos 3, o mejor aún, 4 hijos. Para que, al menos en la vejez, nunca, bajo ninguna circunstancia, te sientas solo, no reclamado e inútil para nadie. Los niños son buenos, le dijo a su joven esposa, y ella felizmente estuvo de acuerdo con él. Natasha vio que Alioska era el marido ideal y comprendió que sería igual a él. Un padre maravilloso en todos los aspectos, participaba activamente en las tareas del hogar, la ayudaba a cocinar y limpiar, no dudaba en ir a la tienda con una lista o limpiar el piso, también ganaba una buena cantidad de dinero, tenía suficiente para todo. Y. No escatimaron en tales palabras y dieron a luz antes de conocer a Alexei, la niña nunca había pensado en el hecho de que podría convertirse en madre de muchos hijos. Y ahora este pensamiento empezó a venirle cada vez más a menudo. Ambos jóvenes cónyuges consideraron el final de sus estudios universitarios como una señal para actuar. Ahora nada pasó que los detuviera en el camino hacia la felicidad de ser padres en la víspera de Año Nuevo con Maud en esta niva, así como en la segunda. Si al principio los jóvenes descartaron el hecho de que el embarazo no se produjo porque no fue así. Todavía es tiempo para ellos. Aún quedaban muchas oportunidades por delante, después de 2 años de intentos infructuosos por ser padres, se preocuparon y Natal y su esposo comenzaron a pasar por una agonía. Ahora daba miedo siquiera recordar cuántas veces habían pasado, tanto por ecografías como por visitas médicas. Citas, no es posible enumerarlo todo. Alexei apoyó a su esposa en cada paso del camino y la inspiró a creer firmemente que todo estará bien para ellos, solo necesitan esperar, ser pacientes y hacer algunos esfuerzos cuando el médico les dé el diagnóstico final y anuncie el pronóstico. Natasha lloró durante 3 días porque
A los 7 años, no puede darle un hijo a su amado marido. Todo es culpa suya, y nuevamente Alexei asumió el difícil papel de consolar, amar y acariciar, convenció a Natasa de que ahora que se conoce el diagnóstico, encontrarán a los mejores especialistas y la curarán. Además, la medicina del siglo XX no se queda quieta y parejas como ellos probablemente también hayan encontrado una salida a la situación. Después de todo, el síndrome de ovario poliquístico no es una sentencia de muerte. En cualquier caso, solo hay que luchar con perseverancia y no darse por vencido. Definitivamente se convertirán en padres y Natasa sintió la fuerza para seguir este camino, se recompuso, dejó de llorar y comenzó a buscar persistentemente a los mejores especialistas en reproducción, ginecólogos, endocrinólogos y otros médicos que pudieran ayudarlos, y nuevamente el doloroso esquema, el segundo el tercero, sin éxito. La estimulación tampoco produjo el efecto deseado cuando estaban en la misma clínica con un gran nombre se ofrecieron a probar y con Natasa felizmente aprovechó. Esta oportunidad quién sabe si esta es la indicada para ellos. La oportunidad de tener un hijo, escuchó que era la primera vez, pero estaba segura de que su amor y el de Aliosa eran capaces de destruir cualquier obstáculo en el camino hacia la maternidad. Y como Natalia lloró amargamente cuando el primer intento fracasó, para distraer a su esposa de planificar un embarazo, Alexei comenzó a vender un apartamento y a comprar otro, más grande. Sin embargo, después de eso se dieron por vencidos, aunque por ahora, y sin visible. Como resultado, los jóvenes no quisieron darse por vencidos después del tiempo asignado, seguido de un segundo intento, Aliosa vio cómo sus pastillas y medicamentos estaban distorsionados. Su otra mitad y lo molestó mucho más de una o dos veces, sugirió suspender el tratamiento, simplemente exhalar y dejar de prestarle tanta atención, pero Natasa obstinadamente no estuvo de acuerdo. Volemos a algún lugar con Ale una noche, luciendo como la esposa pone la alarma para que mañana por la mañana tuviera que ir al laboratorio con el estómago vacío para hacerse las siguientes pruebas. Natasa miró a su marido con una mirada larga y tierna, vio lo difícil que era para él realizar su largo y difícil camino hacia la paternidad, pero esta idea de ser madre también creció. En lo más profundo de su psique, le parecía una amada estrella guía, a la que seguía sin volverse a ninguna parte, por lo que la joven se limitó a negar con la cabeza. No, no hay necesidad de viajes ni vuelos. Pero Alexei decidió mostrar perseverancia en este momento, se acercó a Kaka y abrazó a su esposa por detrás en el hombro y se presionó contra ella. El gesto de apoyo y participación tocó a Natasa y ella exhaló. Presionando su espalda contra el fuerte pecho de su marido, qué suerte tengo de tenerte, eres increíble, pero debemos seguir adelante, definitivamente te daré a luz. La pequeña Aliosa respiró hondo y asintió, estando de acuerdo con ella. Por supuesto que darás a luz. Todo estará bien con nosotros, no te preocupes. Pero lo principal no es el niño. Y tú y yo, lo principal es que te encontré. Y me encontraste y tú y yo estamos juntos, así que guardemos el despertador. Es mejor elegir dónde volar, el mejor momento para estás. Vacaciones. Los jóvenes enamorados lo recordaron durante mucho tiempo, fue como en un cuento de hadas, como en un hermoso sueño que se hizo realidad el día anterior. Natasa y Alexei pasaron tiempo en la playa, escalé montañas, visité antiguos monasterios y castillos, incluso un. En cuanto se atrevieron a volar en ala delta por el paseo marítimo por las noches, la pareja escuchaba a los músicos callejeros en el malecón, degustaban deliciosa comida en los restaurantes o simplemente caminaban por la orilla del surf, de la mano. Era una experiencia mágica. Tiempo y más que nada en el mundo, a Natasa le gustaría que durara para siempre, pero tenían que regresar a la ciudad. Aquí guardaron el recuerdo de estas fiestas el mayor tiempo que pudieron. Los estantes de su casa ahora estaban decorados con pequeños souvenirs, y en las paredes había fotografías de ellos en traje de baño. Ternos, en fin, Natalia va a irse animar porque él les va a conseguir teru m filo, dice ela ao marido. Iso é a única coisa que me falta para a felicidade completa e asca concordou com ela, presionando-o contra seus cabelos grosos e beijando ojos cerrados. Él también estaba feliz solo por el hecho de que ella estaba con él, ella estaba a su lado y el bebé definitivamente aparecerá en esto. El hombre estaba seguro de que lo principal es asegurarse de que Natasa no los agote también. Mucho con interminables protocolos de FIV en intentos desesperados por darle un heredero. La esposa mató lenta pero
Es inevitable lo bien que pudo frenar el proceso destructivo al menos por un tiempo. Para ser honesto, ahora Alexei, que siempre amó tanto a los niños y soñó con ser padre de una familia numerosa, estaba dispuesto a renunciar por completo a su deseo de tener un hijo algún día si Natasa escuchaba la voz del sentido común. Ya han pasado varios protocolos y todo habría sido en vano hace un tiempo, pero no, la esposa es muy testaruda, tiene demasiadas ganas de tener un hijo. Alexei suspiró y se frotó el pecho con aire como de costumbre. Suficiente. Se dio cuenta de esto ya durante las vacaciones. Pero luego no le importó si era solo aclimatación o algo más. Y ya no es un adolescente. Tal vez por eso le falta el aliento, por eso se vuelve aún más fácil sin escalar ni sumergirse en las profundidades del mar. El beneficio de la diversión asequible e interesante en el resort fue suficiente para él. Lo principal es que Alexei entendió esto intuitivamente para que su esposa no adivinara su condición, porque sin él tendría suficientes razones para estar nerviosa y preocupada. Sería mucho mejor y sería más correcto si ella pensara que todo estaba bien para él. De hecho, el empeoramiento de la dificultad para respirar, combinado con constantes mareos y debilidad, obligó a Alexei a engañar a su esposa por primera vez y, con el pretexto de trabajar, a acudir al médico, donde le hicieron pruebas, le hicieron un cardiograma y le ordenaron una ecografía del corazón. En fin, me recetaron un examen muy estandarizado. Alexei se convenció a sí mismo de que, dado que le recetaron procedimientos completamente normales, entonces todo estaba bien para él. Nunca se sabe, tal vez sean solo consecuencias. El estrés, sin embargo, todas las esperanzas del joven se desvanecieron como humo. Tan pronto como llegó a una cita de seguimiento, le explicaron que en su caso definitivamente era demasiado pronto para calmarse y que era necesario continuar con el examen, pero una cosa estaba clara. Alexei no se encontraba bien. No sé cómo darle esta noticia a su esposa. ¿No es posible que sea posible ocultar esto de alguna manera? Sí, ¿y cómo puede ayudar Natasa a menos que se preocupe aún más? Alexei casi había decidido que permanecería en silencio por ella, cuando de repente, de la nada, perdió el control. Una noche, de la nada, como dicen, el posterior viaje al hospital y el rostro asustado de Natasa a la luz de la lámpara de la ambulancia, recordó en fragmentos que había un ruido repugnante en su cabeza y por alguna razón en su lengua. Había un fuerte sabor a sangre allí en el hospital y toda la amargura salió a relucir la verdad sobre el estado de salud de Alyosha. Por supuesto, Natasa se dio cuenta de que le estaba mintiendo y simplemente no habló de sus problemas, pero su esposa reaccionó. Generosamente ante esto, ella simplemente se sentó junto a él en la cama, ignorando la silla colocada allí, tomó su mano, se inclinó hacia él y susurró, tocando su mejilla con su aliento: todo estará bien, créanme. Mi amado y Alyosha creían que pasó de semanas en una cama de hospital y todas las de semanas Natasa estuvo a su lado. El hombre se sintió feliz solo por eso. Que la ve y sabe que su corazón le pertenece completamente sin dejar rastro. Además, Alexei incluso estaba silenciosamente feliz de que su amada se distrajera del pensamiento obsesivo del nacimiento de un bebé. Ahora Alexei fue dado de alta a casa y se le ordenó presentarse periódicamente a los exámenes. Los cónyuges consiguieron contactos con el mejor hematólogo de su ciudad y comenzó a ayudar a un profesor anciano que a veces estaba ausente por asistir a todo tipo de conferencias, pero siempre estaba en contacto con Alyosha y Natasa. Puedes estar orgulloso de un compañero de vida así, le dijo al paciente, mirando como Natalia mira con cariño a su marido. Rara vez he visto devotos así en mi vida. Muchas mujeres y madres tienen parientes que no se preocupan tanto por sus hijos como tu esposa. Alexei simplemente sonrió y estuvo de acuerdo con el profesor en todo. Tuvo mucha suerte, no había necesidad de dudar, incluso se podría decir eso. La vida le dio a Natasa como compensación por su infancia huérfana. Incluso antes de su enfermedad, Alyosha de alguna manera se atrevió a buscar a su familia de sangre. Por supuesto, tal acto estaba lleno de peligro de que se convirtieran en personas marginales e incluso en criminales. Pero él realmente quería ver a su madre. Era su madre con el mismo anhelo que la pequeña Alyosha en el orfanato y precisamente con su madre, la adulta independiente y rica a la que Alexei quería conocer. Sin embargo, sus búsquedas no fueron coronadas por el éxito ni siquiera por la brigada. Baño.
Los detectives lograron aclarar la situación de cómo el paquete con el bebé terminó donde lo encontraron personas cariñosas. Todos llegaron a la conclusión de que el niño fue abandonado por unos forasteros en la ciudad. Ella estaba de paso. Hay muchas maneras de llegar y luego salir de allí sin ser visto, por supuesto. El jefe de la agencia de detectives sugirió una vez en una conversación que se debía buscar a la madre del cliente en los pueblos vecinos porque esto encaja con la forma de pensar de una mujer que ha dado a luz recientemente, y no tiene el deseo ni la capacidad de criar a un hijo. Pero entonces Alyosha suspendió toda la operación de búsqueda. De hecho, pensó, ¿por qué revolver un pasado tan lejano y buscar a alguien que no quiere ser encontrado? Y resultó que no había una sola persona cerca de él a la que pudiera llamar familia excepto, por supuesto, su adorada Natasha. Entre el tema no se había planteado antes, pero después de una de las visitas al profesor comenzaron a discutir el tema de manera muy sustancial. Según el médico, resultó que solo un trasplante podría salvar a Alexei. Y para ello era necesario seleccionar un donante adecuado. Además, el profesor, al observar los indicadores de Alexei, dudaba mucho que fuera fácil encontrar un donante así. Si solo un hermano o una hermana fueran sacudidos por un médico, o un hijo y una hija, pero el padre aún así intentó con Nani, pero elige un donante en función de estos parámetros entre completos desconocidos. E incluso en términos muy cortos son casi como una utopía. No puedo ni imaginar cómo es posible. Natasha sacudió una vez con su barba crepitando, suspirando. Dijo: me gustaría creer que meses dado es exactamente lo que puedo dar, y es que con el enfoque más optimista esta conversación ocurrió hace meses. En ese momento, incluso en ese momento, Natasha entendió que esto era un verdadero desastre, pero no lo demostró. Tenía que ser fuerte por el bien de su esposo. Juntos se las arreglarían cuando ingresaran en la clínica. Al principio, la joven pensó que esta vez todo saldría bien. Claro, se acostaría un rato, harían pruebas y escribirían, pero no salió como ella deseaba apasionadamente. Al principio Alexei iba empeorando cada vez más y luego lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. El profesor no había dado predicciones más audaces desde hacía un mes y medio y el donante todavía no era visible. En el horizonte, Natasha lanzó una lucha por la vida de su marido. Ella, incluso Sara, con el apoyo de sus padres y su consentimiento para que su hija y su yerno vendieran el apartamento y vivieran con ellos por un tiempo. Esto permitiría pagar los servicios de un donante si solo se encontrara uno adecuado. Además, Natasha se puso en contacto con todos los fondos y preguntó en todas partes. Preguntó la mujer por la noche, se sentó en sitios extranjeros en el área correspondiente y buscó personas que estuvieran dispuestas a ayudarla con las piernas. Pero en el proceso de aclarar los datos resultó que todas estas personas no eran de ninguna manera adecuadas para Alyosha como donante. Datos, muy raros para él. Escribir palabras se convirtió en una verdadera pesadilla para Alexei. Débil, pero aún consciente, entendió lo que le estaba pasando e intentó lo mejor que pudo consolar a su esposa, que lloraba con los labios secos. Le susurró palabras, le dio ánimos y le pidió que siguiera creyendo en él, diciendo: si no me quemo, la liebre, el sol mejorará, ya verás. Asa intentó mantenerse fuerte, pero el ojo experimentado de Natalia lo vio todo y los labios distorsionados con una mueca y nuevas arrugas en la piel cerca de los ojos y respiración pesada e intermitente. Sonrió con todas sus fuerzas y aseguró que no perdía la esperanza de ninguna manera. El cambio de VZD podría ser el último, ya que hoy en día para ella era asfixiantemente difícil e insoportable vivir en el mundo. Natasha se quedó en el patio del hospital y no se atrevió a ir más lejos. Las lágrimas nublaron los ojos de la joven. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué tomado Alexei fallece de esta vida, a pesar de que él no es nadie? No he hecho nada malo en toda mi vida. Dos enfermeras ancianas pasaron junto a Natalia. Una estaba acostada con bolsas de almuerzo y la segunda llevaba varias cajas. Casualmente, una parte de la conversación llegó a oídos de la mujer. Allí las cosas están mal porque no hay nadie. ¿Quién va a explotar con Don Corleone? Después de todo, lo siento por el joven. Es absolutamente así, vivir y vivir, y su esposa es tan inteligente, lo apoya, camina, se preocupa, es como un aguijón para él y Alexei, e inmediatamente las lágrimas corrieron por sus mejillas con renovado vigor. Por supuesto. Lo siento por ellos y por Alyosha, pero ¿quién puede cambiar esto? En quien está el poder, hacia donde debe correr.
Mientras tanto las mujeres se detuvieron no lejos del porche para hablar y Natasa escuchó perfectamente la conversación. Eli me preguntó dónde pudo Tae ver exactamente ese ove, en que se parecía uno de los pacientes a ellos, conoces a muchos de ellos, no puedes recordarlos a todos, pero luego recordé dónde lo viste. Vive así en el pueblo natal de mi marido, Petrovka. Bueno, una copia de este Aliosa es definitivamente una copia, te lo digo directamente, mi esposo y yo fuimos allí por mi suegra. Bueno, para visitar la tumba, y lo encontramos allí varias veces. Las mujeres empezaron a hablar de que últimamente no habían pagado bonificaciones por trabajar en los medios y la mente de Natasa todavía no podía dejar de comprender lo que estaba escuchando. ¿El hombre del que hablaban las enfermeras? ¿Cómo encontrarlo? Natasa comprendió, por supuesto, que la idea se ahogaba de principio a fin. Pero sentarse con las manos juntas era casi físicamente insoportable. No lo entendía. No podía hacer nada, pero Nadezhda Alioska brillaba en ella desde un orfanato y no conoce a sus familiares, y si esta es exactamente la persona que puede ayudarlo, y si es el destino mismo el que la guía con el dedo índice para tener tiempo. Para salvar a su marido, la enfermera hacía tiempo que había desaparecido de la vista. Pero a Natasa eso no le preocupaba especialmente, la joven estaba segura de que podría encontrar fácilmente cualquier pueblo en el mapa de la zona. Y un taxi la llevaría allí rápida y cómodamente. O tal vez incluso en transporte público. Inmediatamente me vino a la mente el consejo para llegar allí. Agencia de detectives que la verdadera madre de Alexei bien podría vivir en algún lugar cercano, como ella quería creer ahora. Es difícil describir cómo el corazón de Natasa latía con fuerza en su pecho cuando salió por las puertas del hospital con paso decisivo. La joven inmediatamente se sentó frente a la computadora y comenzó a teclear las teclas. Sí, un pueblo con ese nombre, como dijo la enfermera, había uno, pero el segundo era más pequeño y más alejado. Sin embargo, Natalia estaba segura de que podía ver fácilmente a cualquiera de estos Petrovo. Solo para obtener el resultado que necesitaba sobre lo que sucedería si encontraran a esta persona y en realidad fuera el hermano de Alioska pero no fuera apto como donante. Natasa intentó no pensar demasiado en la fuerza mental, ya había gastado mucha fuerza mental luchando por aceptar lo inevitable. Decidió confiar en la providencia y los ojos de la enfermera la observaron. A la mañana siguiente Natasa se levantó excepcionalmente temprano. Salió de su casa de tal manera que no le sería posible llegar en tren al pueblo que necesitaba, llamado Petrovka. El medio de transporte más cómodo, por supuesto, pero aún así es una gran opción. A través de la ventana brillaban paisajes rurales, tan pastorales, tan dulces y familiares a la vista, y Natasa esperaba que pronto ella y su amado, de la mano, estarían poder disfrutar juntos de este espectáculo. Solo necesitan regresar y encontrar a este hombre absolutamente desconocido para ella. La chica no sabía nada de él, no sabía la profesión de este hombre, su edad, nombre, apellido, absolutamente nada. Pero todavía el pensamiento de que sería capaz de descubrir y conocer al mismo hombre desconocido es una tarea ambiciosa, no hace falta decirlo, pero para salvar a su propio cónyuge, no hará nada de eso. Especialmente si su marido es tan amado como ella. Eliashka Natasha Salikvatsky salté del auto en la estación correcta, nadie se preocupó de construir una plataforma lo más alta posible, los escalones son liebres, Anya. La gente, Natasa estaba feliz de no llevar equipaje consigo, como muchas personas mayores que también se bajaron en esta estación ahora. Tuve que lograr una verdadera hazaña en nombre del amor para encontrar. Esa misma persona desconocida para ella es realmente como encontrar algo en los cuentos de hadas de los niños. No sé si Natalia planeaba mostrar fotos de su esposo a los transeúntes para al menos poder hacer algo. Los primeros intentos no condujeron a nada bueno. El pueblo era bastante grande, pero no la miraban de reojo porque era hábil. Al mirar, inmediatamente identificaron al extraño de la foto. Una persona ni siquiera miró de cerca, por lo que miró brevemente, pero no lo reconoció, y la anciana que le pidió ayuda a Natasa se encogió de hombros y dijo que ni siquiera recuerda a nadie más joven que esa persona. Entonces, una vez Natasa se dio cuenta de que se había encargado de guardar la idea de traer a los empleados de la agencia de detectives aquí y peinar a Petrovka junto con ellos. Sí, eso es todo lo que le dará, perderá el tiempo. Y solo qué pasa si resulta que la enfermera estaba hablando de otro pueblo.
¿Y si se confundió con el nombre? ¿Y si aún así inventó una similitud? Eso también, después de todo, podría ser que Natasa estuviera deambulando por las calles del pueblo sin saber por qué hacía esto, simplemente regresando con las manos vacías. Mientras daba patadas en círculos por caminos desconocidos y polvorientos, Natasa comprendió que no se trataba de cualquier cosa, sino que la vida de su marido era incluso posible en teoría. Lo que significa que tiene sentido no descansar y cansarse. ¿O quién diablos es el hombre con el que no juega? Mirando, el sol estaba en su apogeo y ya le quemaba por completo la cabeza. Natasa vio en el camino una pequeña tienda llena de brillantes carteles publicitarios y entró. Ahora solo necesitaba beber algo rico, o al menos algo de Coca-Cola o jugo. Una mujer joven estaba en el mostrador y no podía concentrarse en lo que realmente quería adquirir con sus pensamientos. Ella no estaba aquí ahora. Todos los pensamientos de Natalia ahora estaban concentrados allí en una cama de hospital, a decenas de kilómetros de distancia. Su esposo, el de ella, ahora estaba allí y ella, en lugar de estar junto a él y tomarle la mano, está parada aquí y no puede ayudarlo de ninguna manera. ¿Qué vas a tomar? La vendedora miró a Natasa con hostilidad. Si aún no tienes clientes, Natasa no la conocía, solo pidió tranquilamente 1,5 litros. Música, un pensamiento cruzó por su mente. La chica volvió a poner el agua mineral en el mostrador y sacó un teléfono con una foto de su marido. Los vendedores en tiendas así de pequeñas no pueden evitar conocer a todos sus clientes y si este hombre vive aquí es casi seguro que compra aquí. Por supuesto que ha visto algunos otros establecimientos similares a este. Pero aún así, es poco probable que evite esta tienda por principio, quizás al menos reconozca algo. Por favor, dime la voz de Natasa. Le parecía tímido y poco firme, pero luego se fortaleció y profundizó. No conoces a este hombre, realmente necesito verlo, ni un músculo encogido en el rostro de la vendedora. Ella miró con indiferencia la foto en la pantalla y se encogió. Sus hombros, no lo sé, no lo sabré, o simplemente nunca lo sabré. No vi. Natasa asintió, tomó el agua mineral del mostrador y caminó lentamente hacia la salida. Así, ella también. Avergonzada de decirle a su marido dónde estaba y qué estaba haciendo Natalia, no tenía ninguna duda de que gracias a ella Alyosha habría movido montañas con sus propias manos, pero lo habría logrado. Lo que se necesita y no puede encontrar una aguja en el pajar si supiera que el propio stock fue encontrado correctamente en la calle. Natasa volvió a sufrir un calor increíble ya que esta temporada Natasa siempre había sido optimista y ahora quería creer que todo estaba bien. Aún no está perdida, si es necesario, simplemente llamará a todas las puertas de este pueblo y pedirá que la ayuden. La joven sospecha desde hace mucho tiempo que tal vez no esté bien buscar al hombre que necesita. Él es como Alyosha, como dos guisantes en una cápsula, incluso si asumimos que podría. Por algún milagro resultó ser el hermano gemelo de Alyosha. Hasta ese momento, el hábitat podría haber dejado su huella. Entonces tal vez esté buscando un parecido con Orlando Lon. De hecho, debería buscar un trabajador sencillo y discreto. Natasa volvió a caminar por la calle, parece que ya pasó por aquí. Bueno, sí, ella es estas puertas verdes, solo recuerda la última vez que estuvieron cerradas y ahora al lado de la puerta una señora mayor está pintando un macizo de flores. Natasa acudió a ella en busca de ayuda porque creía que los ancianos siempre lo saben y el refugio se parece más a ellos. Pequeñas cosas que preocupan a los vecinos, pero un anciano o una anciana ciertamente en la época de la infancia de Natasa. Recuerdo que incluso los policías locales respetaban a los ancianos residentes de las casas por esta importante cualidad, pero esta abuela simplemente no lo hacía. No quería hablar con una chica desconocida, o realmente no conocía a nadie como Alyosha y simplemente sacudió la cabeza negativamente, tomó sus cepillos y ollas y se retiró al patio. La joven suspiró profundamente. No quedaba mucho tiempo para tomar el tren de regreso, pero ella ni siquiera estaba cerca. No llegué a ninguna parte, solo un día en todo tipo de caminatas, me perdí. Natasa caminaba por la calle con la cabeza gacha, ni siquiera sabía a dónde iba ahora, parece que en algún lugar se giró de la central. Camino a un camino lateral y luego Natasa se detuvo repetidamente un cuarto de hora después cuando se dio cuenta de que estaba perdida. Estas afueras del pueblo no eran casas densamente pobladas ni prósperas. Aquí estaban las más simples y destartaladas con las cúpulas de una pequeña iglesia.
pelando hacia el cielo. Natasa los miró como hechizada en el espacio entre las casas. También se veían siluetas de lápidas, rodeada por una valla pegajosa. La joven se dio cuenta de que había llegado al cementerio del pueblo de acuerdo con Ghost. Natasa al principio quiso darse la vuelta allí mismo y regresar al lugar de donde había venido, pero luego se detuvo. ¿Era este el cementerio que le había mencionado la enfermera del hospital Dada? Parece que no dijo nada sobre el cementerio, pero dijo brevemente que vio a este hombre. Cuando llegó a unos familiares en este triste lugar, y entonces todo quedó en la niebla. Sus propias piernas llevaron a Natalia hasta la puerta donde miró entre los dos tramos de la valla y se dio cuenta de que no tenía nada que perder si preguntaba a los trabajadores locales sobre un hombre que se parecía tanto a su marido, que el cementerio de la iglesia era pequeño y se extendía casi de un extremo al otro. Esta circunstancia sumada a que al parecer no había nadie para decirle a ver a Natalia que podía interrogar a alguien, al parecer no era costumbre aquí tener seguridad como en la ciudad. ¿Alguien guarda algo aquí? Todos se conocen. Natasa se acercó con cuidado a la puerta. Y decidió que no necesitaba entrar. Fue en vano que fue a esta Petrovka, perdió un tiempo precioso que no tenía, y ahora es solo un poquito y todo explotará al enterarse de la derrota y prepararse para el viaje de regreso. Sería bueno no llegar tarde al tren. Chica, ¿a dónde ya giraste a Natasa para que se fuera? Y escuchó este grito desde atrás, levantando la mirada hacia su interlocutor. Natasa tampoco pudo resistir la exclamación de triunfo o simplemente de sorpresa. En el umbral de una pequeña casa como un vestíbulo se encontraba un hombre que realmente se parecía mucho a Alioska. Sin embargo, eso es si no miras de cerca. Porque si estás más atenta, notarás que este hombre es incluso mayor que su marido. Hola, dijo distraídamente, sin saber realmente qué decir. Descubrió a quien estaba buscando. ¿Cómo puedo decirle ahora toda la verdad en la cara? Eso es todo, dicen. ¿Serás donante de mi amado esposo? Suena aterrador. El hecho de que Natasa tuviera dificultades para responder inmediatamente llamó la atención del hombre, quien salió del porche de su casa y le sugirió de manera bastante amigable si no sabe dónde. Sus familiares están enterrados, puedo mirar en los documentos, nombrar el apellido y el año de muerte. Esta frase devolvió a Natasa a la realidad. Si ella permanece tímida y no dice nada, entonces en ese lugar pronto se encontrará su amado esposo. En esto, ella, como esposa, no puede permitirlo, y por eso es necesario explicarle a esta persona que además no le parece inapropiado. Es un hombre muy simpático, amigable, bueno. Titubeante y repitiendo la misma frase varias veces, Natasa empezó a hablar. Ella ya se dio cuenta que estaba completamente. En vano no pensó de antemano que le diría a un posible pariente cuando lo conociera. Tuvo que hablar improvisadamente. Le contó cómo su marido, que creció en un orfanato, se parecía a él, cómo lo buscaba duro y durante mucho tiempo, que su marido tenía muy poco tiempo y tal vez era el hombre que estaba frente a ella el que podía ser el único que lo salvaría. Por la expresión del rostro del interlocutor, vio que mucha información diferente había caído sobre él durante la noche, pero ¿cómo pudo Natasa haber actuado de manera diferente en algún lugar de una cama de hospital? Su marido se está muriendo y necesita encontrar un donante. El hombre suspiró profundamente y en algún momento a Natasa le pareció que ahora simplemente se disculparía con ella, se daría la vuelta y se iría a su choza, pero no abandonó su lugar y simplemente continuó. Mirarla con una mirada tan familiar, el parecido dejando de lado la diferencia de edad y obviamente el estilo de vida era increíble. Ok, finalmente habló. Digamos que no entendí ni la mitad, por supuesto, pero aún así puede que tengas razón en una cosa. De hecho, tuve un hombre de la USC e inmediatamente agregué que hay uno más joven. Hermano, ¿sabías de él, ya sea con horror o con esperanza? Preguntó Natasa. Fue una locura para ella entender que puedes saber que tienes un ser querido y no hacer nada para encontrarlo. En lugar de responder, el hombre se aleja. El pasillo, demostrando claramente que necesita entrar. Dudó solo un minuto. Por costumbre, Natasa entró con confianza en su caseta de vigilancia. Estaba silenciosa y muy limpia. Sobre una mesa cubierta con hule a cuadros barato, había un té esmaltado desgastado. Olla, ligeramente ahumada por los lados, en un rincón sobre una cama estrecha.
Una colcha de colores y colgada de una percha en la entrada. Al parecer, en todo el exiguo guardarropa del dueño se dejaba claro que vive modestamente pero con dignidad. No había ni una pizca de polvo o suciedad por ningún lado. Siéntate en la cama, el dueño hizo un amplio gesto con la mano, discúlpame. No tengo otro lugar para invitados. De alguna manera no estoy acostumbrado a recibir a nadie y mucho menos a las mujeres. Natasha se sentó obedientemente donde él le indicó, pero con cada fibra de su alma la niña sintió cómo pasaba el tiempo, si esta persona aceptaría ayudarla a ella y a Alexei, el vigilante sentado a la mesa. La única silla sencilla se quedó allí y miró a Natasha con una mirada larga y triste, luego habló y la joven lo escuchó muy atentamente. Mi nombre es Nikolai, lo que significa que soy local, soy del campo, nací y crecí. En la calle de al lado fue una buena época, una infancia descalza. Lástima que no puedo traerlo de vuelta, madre mía. Vera me crió sin carpeta, ¿qué aprendí de ellos? No lo sabía y no lo sé, todo esto está en mi cabeza, pero nunca vi a mi padre. El hombre profundizó en recuerdos y Natasha vio que no todo de ellos eran para Nikolai. Agradable y que a veces solo se esfuerza por agradar y contar toda la historia desde el principio. Vivíamos mal, de lo contrario como un mendigo, hubo tiempos difíciles y mi madre no tenía educación después de la escuela, entonces sufrimos junto con ella, afortunadamente la casa se quedó. De mis abuelos a veces no terminaban de comer, a veces no terminaban de beber, ella siempre sintió pena por mí porque crecí sin padre, muchas veces pedía perdón, ¿pero qué es el perdón? No preguntes si no hay carpeta entonces no está. Cuando yo tenía como 5 años apareció solo en nuestra casa, no sé cómo llamarlo. El hombre, probablemente la madre de la Okeida, comenzó a vivir con nosotros. Al principio Natasha entendió que ya no era necesario escuchar esta historia, lamentablemente ese extraño probablemente sea eterno. Se convirtió en el padre del segundo hijo de Alexei y desapareció de la vista. Tenía razón Nikolai estaba hablando de este episodio, un extraño dejó a su madre tan pronto como su vientre se hizo visible. Kolya recordó cómo la mujer lloraba locamente, cómo luchaba histérica, cómo le pedía a su hijo que lo perdonara por haberlo arruinado. Desde pequeña, la mujer comprendió que no podía tener 2 hijos. Y así, del pan al agua en el desfiladero, donde también tendría un hijo, la madre de Kolya se tomó muy en serio su maternidad. A diferencia de muchas otras madres del pueblo que a menudo veían a aquellas con un biberón en la mano y en ocasiones abandonaban a los niños. Solo cuando iban a fiestas y normalmente no mucho, así que intentaron brindarles una infancia feliz, pero de otra manera, si no fuera por la pobreza total, entonces podría haber sido el niño más feliz del mundo. Bueno, algo así también pasa, a veces mi madre se negaba a permitirse un trozo de pan extra para comerlo todo para su hijo. Cuando eras niño, intentabas ayudarla tanto como podías, donde traerá agua, donde limpiará las suelas en la casa, bastardo mío, mi madre le acarició la cabeza. ¿Por qué tuviste una madre así? Mala suerte que no pudo encontrar una carpeta normal para ti y ahora con todos nosotros ¿cómo será vivir? ¿Cómo vamos a alimentar al bebé? El propio padre de Kolya lo expulsó de quién sabe dónde, incluso antes de que naciera el niño. El padre de este futuro hijo tampoco quiso vincular su destino al de la madre del bebé. Durante las largas noches de ansiedad, Kolya versus pensaba en él. Como hermano o hermana menor. Necesitamos convencerla de alguna manera y hacerle creer que todo estará bien con ellos, todo saldrá bien, tal vez incluso pueda reemplazar la carpeta de Kolya, tal vez incluso él regrese, pensará bien, lo ganó. No quiere perder a su familia y regresará. El pequeño Kolya argumentó que juntos se las arreglarán por completo y definitivamente le quitará un hermano o una hermana, ayudará a su madre en todo lo relacionado con el bebé, pero la madre solo sonrió con tristeza ante las palabras de su hijo y dijo que los niños pequeños necesitan mucho dinero que no tienen para leña y carbón. No para juguetes nuevos ni pañales, ni siquiera para una cuna, pero el propio Kolya tiene que prepararse pronto para ir a la escuela. Entonces, simplemente no tienen el dinero para tener un bebé todavía. Después de unos meses, la madre desapareció antes de eso para cuidar a Kolya por un tiempo y, por supuesto, a veces aparecía en la casa, pero la mayor parte del tiempo. Nikolai estaba a cargo, la madre regresó después de 7 u 8 días.
Uno dijo que el bebé está donde debería estar y su cara estaba tan triste que Nikolai no se atrevió a preguntarle más. De alguna manera poco a poco la vida. La madre y el hijo se convirtieron en una rutina y vivieron también. La esposa no murió tranquila y pacíficamente mientras dormía, pero poco después de su muerte resultó que los documentos para la casa no estaban completos y Nikolai simplemente fue expulsado del pueblo. Consejo, dijeron que le daban una semana para empacar sus cosas y dejarlo ir a donde quisiera. Kolya entendió que probablemente podría demostrar que tenía razón y que tenía derecho a usar la casa de su madre, pero para eso necesitaba dinero para abogados. Y para vivir en algún lugar, acababa de cumplir años y ni siquiera tenía un trabajo estable todavía, así que no tenía un trabajo a tiempo parcial, por suerte para él. Ofrecieron este mismo lugar como vigilante en el cementerio, proporcionaron techo sobre sus cabezas para la comida, proporcionaron un salario suficiente para la comida, y lo específico de este lugar es una cuestión de costumbre. ¿Durante cuántos años? Vigilante permanente en este lugar y agradece a quien lo colocó aquí. Natasha escuchó esta confesión y se dio cuenta de que tal vez ella era la primera en todo el tiempo en convertirse en la interlocutora de aquel hombre. Kolya no tenía a nadie que pudiera escucharlo. Es una pena. Está simplemente tranquilo, muy tranquilo y seguro de sí mismo. La niña habló brevemente sobre su infancia y sus primeros años. El trabajo de formación de su marido en el orfanato. Kolya sacudió la cabeza con simpatía y, a veces, murmuró algo en voz baja cuando escuchó los altibajos de la vida de su hermano menor. Mientras tanto, Natasha continuó hablando sobre éxitos profesionales, vacaciones familiares y, finalmente, una situación seria. Enfermedad para cuyo tratamiento Aliosa necesita un familiar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Nikolai de manera profesional y Natasha vio que él mismo parecía mostrar signos de impaciencia. No lo sé, respondió la joven con sinceridad, pero no del todo. Desafortunadamente, no puedes acercarte a los hermanos y hermanas. Simplemente tienen más probabilidades de ser una coincidencia, pero no son necesariamente donantes ideales. Nikolai se disculpó con su esposa, se levantó y se fue a alguna parte. Natasha escuchó lo que le estaba diciendo por teléfono a alguien mientras estaba en el porche de su sencilla casa. Luego regresó y se lo contó a Natasha de manera simple y casual, como si esto ya fuera un evento de rutina para ellos y se conocieran bien. Bueno, vamos, pedí un descanso, creo que de aquí a unos días, en fin, nadie se va a escapar. Natasha no tenía ganas de reír. Pero aún así ella sonrió y apoyó con un chiste la conversación que escuché una vez. Bueno, sí, lo más inútil del mundo es la valla del cementerio, nadie sale de ella y nadie quiere entrar. Nikolai sonrió, cerró las puertas de la casa y corrió hacia la puerta. Mi hermano tiene una buena esposa, la verdad. Otra se quedó tranquila en el lugar y esperó mientras él le pegaba las aletas y luego tomaba posesión de la propiedad. Entiendo que no estás en la pobreza. Pero viniste aquí todo el tiempo a buscar a una persona que no conoces, incluso te arriesgaste a entrar a mi casa, vale mucho, espero que Liosa lo aprecie. Natasha se lo limpió de la mejilla, desconocido. De donde salieron las lágrimas, en esencia tiene toda la razón y no hay nada que se le oponga. ¿Pero es por eso que hace todo esto para ser elogiada? Por supuesto que no, ella simplemente ama a su esposo y como hay mucho para ella en esta palabra de Alexei, nunca vio nada malo, solo amor y comprensión para que Natasha luche por él hasta el final. Aunque solo Nikolai apareciera como un el donante. Kolya y su compañero llegaron a la estación justo antes de que partiera el tren, el sol ya empezaba a ponerse, la pena era un poco. Natasha llamó a su esposo y le dijo que llegaría al hospital un poco más tarde. Dijeron que la detuvieron, ella no dijo que había encontrado y se llevaba a la ciudad a un hombre que podría salvarlo si las circunstancias se daban. No quería en vano tranquilizar a su marido de antemano. Al principio Natasha quería invitar a Nikolai a pasar por la tienda de ropa para comprar algo más adecuado que solo porque el vigilante del cementerio no necesitaba ropa exquisita de alta costura, pero luego decidió que esto podría ofender a esta hermosa una persona inteligente y por eso fuimos al hospital con lo que aún llevábamos del tren. Natasha llamó al maestro y le describió la situación en 3 palabras. Un médico inteligente y experimentado se dio cuenta de que no tenía sentido retrasarse y, por lo tanto,
Sugirió que Natasa fuera inmediatamente con Nikolai al laboratorio para hacer al menos pruebas generales antes de poder tomar todas las muestras necesarias. Kolya, sin más preámbulos, siguió a Natalia al laboratorio e hizo lo que se le pedía. Ahora solo quedaba esperar los resultados preliminares hasta la noche y luego, en caso de una respuesta positiva, posponer dolorosamente. Hasta la mañana para pasar todas las pruebas necesarias, Natasa pensó durante mucho tiempo si valía la pena presentar a los hermanos ahora y decidió que sí, no era necesario que fueran más fuertes que separados. El encuentro entre Alexei y Nikolai fue tan conmovedor que Natasha incluso empezó a sentirse un poco atormentada por la emoción. Observó con lágrimas en los ojos cómo se conocieron los hermanos, cómo se dieron la mano por primera vez, cómo no pudieron hablar lo suficiente hasta la noche y lo felices que estaban los tres cuando llegaron los resultados del laboratorio. Puedo intentarlo mañana. Someterse a pruebas exhaustivas y se prevén todas las medidas adicionales para salvar la vida de su marido, Natasa concluyó en un tiempo récord cuando el estudio confirmó la posibilidad de un trasplante directo. La operación se realizó inmediatamente después de la corta vida. Le pregunté a Nikolai cómo era su madre, cómo vivía, cómo decía, cómo lo crió, también le pedí fotos y Kolya prometió firmemente traerlas de vuelta lo antes posible. Los hermanos llegaron juntos a la conclusión de que la decisión de la mujer no fue fácil. Dejó a su bebé en la puerta del hospital, pero Alyosha la perdonó hace mucho tiempo. Kolya compartió generosamente sus propios recuerdos de la infancia con su hermano. Fue fantástico ayudar al hombre a sintonizarse con el resultado positivo de la operación. Kolya también parecía aún más joven cuando recibió a un pariente así más de una o dos veces, recordó cómo quería que su madre se llevara a casa un bulto con un niño y soñó con cómo lo cuidaría, lo mecería, lo alimentaría, lo acostaría. A la cama y listo, estabas listo y crecido, sin preocupaciones, sin complicaciones, Kolya se estaba divirtiendo, solo un sueño. Resulta que el hermano menor Alyosha ya no se preocupa por su vida futura. Antes tenía miedo, estaba preocupado, atormentado. Y ahora la persona sentada junto a su cama le impidió por completo caer en el hábito de caer en depresión cuando ya no fue necesario el ingreso hospitalario. Alyosha fue enviada a casa para recibir tratamiento adicional. Natasa Alesia fue invitada a vivir con ellos por ahora, por supuesto. El punto es que necesita trabajar, porque nadie le cuidará el cementerio, pero en este sentido los cónyuges tenían su propia opinión. Kolya comenzó Alexei un sábado por la mañana, Natasa y yo queremos. Te quedaste en la ciudad, aquí siempre encontrarás trabajo y pondrán a alguien más en la caseta de vigilancia, no te preocupes. Pronto fue elegido y adquirido un apartamento pequeño pero muy acogedor de una habitación se registró inmediatamente a nombre de Nikolai. Incluso después de una semana celebraron tranquilamente la inauguración de su casa. Ahora Kolya podía considerarse muy bueno. Una vez consolidado como hombre en la vida, comenzó a trabajar en una obra de construcción, por el momento como ayudante, pero con la perspectiva de mudarse a otro lugar. Aunque Alyosha se ofreció a ayudar a su hermano mayor a conseguir un trabajo tranquilo en su propia empresa, Nikola. La propuesta de Sol abrió la SBO para puedo hacer el trabajo por mi cuenta. Estoy sano, 2 brazos, 2 piernas, así que no me quedaré sin un pedazo de pan. Además, ahora tengo un lugar donde vivir gracias a ti. Bueno, sí, respondió Alexei y tu resistencia al estrés está en los techos más altos, solo piensa en cuidar un cementerio durante tantos años y vivir allí también, eres valiente. Eso es lo que te voy a decir. Nikolai se rió y se fue al cementerio. El público tranquilo nunca lo molestó cuando Alyosha finalmente se sintió mejor y todavía era visualmente visible que estaba volviendo a la vida normal de una persona casi sana. Su esposa y Kolya fueron a Petrovka, después de visitar la tumba de su madre. Alyosha le encargó un buen monumento hecho de mármol caro. Solo entonces pudo expresar su gratitud a la mujer que una vez lo dio a luz y no pudo criarlo por varias razones. Los niños no olvidaron el papel del niño y Natalia en toda esta historia. Ella se distanció de todas las formas posibles para elogiar, deambuló y buscó persistentemente a un hombre que nunca había conocido, visto en su vida y ni siquiera sabía si existía. En efecto, este es el poder del amor de una mujer. La joven se apretó más contra el hombro de su marido, sintió que ahora ninguna fuerza lo separaría de su amado.
Sin embargo, Natasa pronto se dio cuenta que el problema no venía solo. No tuvo tiempo de alegrarse porque su esposo ya casi se recuperaba y los resultados de sus análisis iban mejorando y es mejor que le comenzara a pasar algo indescriptible, debilidad constante. La somnolencia y las ganas de acostarse le recordaron el comienzo de la enfermedad de Alexei. Ocultó estos síntomas a su marido todo el tiempo que pudo porque no quería que su marido se recuperara. Pero el secreto queda claro. Natalia personalmente probó esta regla en sí misma cuando un día su esposo incluso le hizo una pregunta sobre lo que le está pasando últimamente. Veo que te has vuelto letárgica y apática y quieres dormir todo el tiempo. Creo, querida, ¿cuál es el motivo para ir al médico? No empecemos la enfermedad a coro. A veces la joven se sentía mal, a veces mareada y a veces casi pierde el conocimiento en la tienda, inclinándose bruscamente para recoger una cuchara de la mercancía. En el estante inferior, su marido asustado la llevó inmediatamente a la clínica, la misma donde empezó todo. Por supuesto, Alyosha recordó que una bomba no impactaría 2 veces en el mismo cráter. Pero entonces, ¿cómo podría explicar el estado de su esposa? Estaba mucho más preocupado por la salud de Natasa que por la suya propia. ¿Realmente tendría que pasar por algo así? Pero, ¿por qué me confundió tanto la respuesta del médico a la pregunta sobre la salud de Natasa? Natasa preguntó varias veces al propio hombre y a su esposa si había entendido todo correctamente y cuando salió de la oficina se puso a llorar justo en el pasillo, derramando lágrimas profusamente sobre la camisa nueva de su marido. Ese no puede ser el caso, repitió. Una mujer joven que sostiene un trozo de papel con notas médicas en la mano, esto simplemente no puede ser. Nunca entiendes lo que escribieron aquí, esto es mentira, esto no es real esperanza, esto no es cierto y me despertaré pronto, por favor pellízcame para estar seguro de que estoy soñando, ¿por qué están bromeando? Así que por encima de nosotros. ¿No saben que hace mucho que no podemos quedar embarazadas y dar a luz? Nos estás mintiendo, es verdad Alyoshenka, pero Alexei abrazó a su esposa y simplemente permaneció en silencio, dándole la oportunidad de llorar como es debido. Después de todo, solo mujeres embarazadas. Los cambios de humor no son típicos, les aseguró el médico de forma absolutamente inequívoca. A juzgar por los resultados del análisis de sangre, no puede haber ningún error. Natasa está embarazada y su periodo es muy bueno. Natalia no le creyó al médico hasta que, acostada en un sofá duro durante una ecografía, vio con sus propios ojos al futuro bebé. Era tan incomprensible tanto para la mente como para el corazón que la joven no podía hacer frente a sus propias emociones. Era imposible, pero el hecho siguió siendo un hecho, sucedió, ella en realidad estaba embarazada a juzgar por el hecho de que la edad gestacional era. Una concepción muy decente ocurrió incluso antes de que Alexei fuera ingresado en el hospital por segunda vez, por lo que simplemente, como dicen, volvieron la cabeza y pensaron en algo completamente diferente, no se preocuparon por los medicamentos ni las pastillas, no se apresuraron a hacerse las pruebas. No imaginó que pronto podrían ser 3, y ahora obtuvieron el resultado. Natasa sintió como si de repente tuviera un segundo aire. No solo encontró al único pariente vivo de su marido, salvando así la vida de Alexei y contribuyendo a la solución de los problemas económicos de Nikolai, sino que también pronto podrán darle un hijo a su marido, es decir, hacer lo que soñaron durante tanto tiempo y sin éxito. Todos los exámenes ecológicos dolorosos y costosos y otras cosas ya son cosa del pasado, por supuesto, ahora están en la cima. De emociones, Natalia definitivamente quería dar a luz a otro niño en el futuro, pero por ahora estaba bastante satisfecha con el conocimiento de que un verdadero milagro vive en su corazón. Alyosha recibió información de que en un futuro muy cercano se convertirá en padre como guía de acción. Ahora Osta tiene más suerte con la falta de clientes que su empresa nunca tendrá. Experimentado entonces Alyosha miró sus perspectivas con gran optimismo. Ahora en su apartamento comenzaron a aparecer cosas con las que habían soñado durante tantos años, una cuna nueva, un hermoso cochecito moderno, juguetes y sonajeros, y más cerca del parto, pequeños refrescos. Que se parecían más a muñecos, los futuros padres estaban en VO para tener la oportunidad de elegir cosas para su hijo. Una ecografía mostró que tendrían un hijo con mucho amor y cuidado. De lo contrario, como un verdadero milagro, suerte y suerte místicas, Natasa no pudo explicar el que haría este bebé.
Ven a su familia después de tantos años de fracasos, Alexei le dio un nombre al niño y decidió llamarlo Andrei. ¿Y qué tendremos, Andrei Alexeich? Dijo Liosa, acariciando el redondo vientre de Natasa, ¿estás de acuerdo con esto? Dios mío, por supuesto que a Natasa no le importaba, estaba impaciente contando las últimas semanas antes de que naciera mi hijo y yo me sentía como una esposa completamente feliz para el marido más maravilloso del mundo.